Esta conferencia comenzará a grabarse. Saludos, mis queridos alumnos de TECOL y el resto de personal concernido a través de YouTube. Por cierto, no tenéis la atención nunca de darme un me gusta. Es muy simpático tenernos trabajando aquí como leones y no molestarnos en dar un pequeñito me gusta. Incluso, pues eso, no suscribirse al canal para tener siempre lo actualizado todo, pero en fin, cada uno que haga lo que crea conveniente. Pero un me gusta no cuesta nada. Vale, vamos a ver nuestra segunda sesión de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y vamos a ver el tema de la identificación. Vamos a identificarnos como ciudadanos españoles y luego ciudadanos extranjeros. Y con eso, aquí vamos a tener, fijaros, la friolera de 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. 5, ya dejaríamos luego para las acciones concretas. 5 preguntas en 2 caras, por Dios. Pero en fin, cada cual. Yo, mi conciencia tranquila, creo que ayudo a quien quiera ayudarse, porque no hay peor desastre que el que no se quiera ayudar a sí mismo. Vamos a ir, como siempre, leyendo y paramos donde sea necesario. Vamos a que hable hoy, nos hable a nuestro amigo Robotín. Documentación e identificación personal. Personal. Ciudadanos españoles. Acreditación de su identidad. Bien, Documento Nacional de Identidad, DNI. Bien, vamos a ver que por el Documento Nacional de Identidad y también por el pasaporte. Son las dos patas de esta historia. El DNI. Los españoles tienen derecho a que se les expida el DNI. El DNI es un documento público y oficial y tendrá la protección que a estos otorgan las leyes. Es el único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales de su titular. En el mismo figurarán la fotografía y la firma de su titular. Los datos personales que se determinen reglamentariamente, que respetarán el derecho a la intimidad de la persona sin que, en ningún caso, puedan ser relativos a la raza, etnia, religión, creencias, opinión, ideología, discapacidad, orientación o identidad sexual, o afiliación política o sindical. La tarjeta soporte del DNI incorporará las medidas de seguridad necesarias para la consecución de condiciones de calidad e inalterabilidad y máximas garantías para impedir su falsificación. Bien, ya sabemos que tenemos un DNI nuevo también, un DNI electrónico. Identificación electrónica del titular y firma electrónica. Es decir, la identificación con el DNI electrónico y también eso nos va a dar paso a la propia firma a distancia. Permite a los españoles mayores de edad que gocen de plena capacidad de obrar y a los menores emancipados dicha identificación, así como la firma electrónica de documentos. Identidad. Documento Nacional. Se nos ha ido donde ha querido. Personas con capacidad modificada judicialmente podrán ejercer esas facultades cuando expresamente lo solicite el interesado y no precise, atendiendo a la resolución judicial que complemente su capacidad, de la representación o asistencia de una institución de protección y apoyo para obligarse o contratar. Bien, yo aquí veo que para hacerlo más, vamos a hacerlo mejor. Vamos a poner atendiendo a la resolución judicial tal, o asistencia que comprende o asistencia.
que no precise aquí de una institución. O sea, vamos a leerlo nuevamente. Porque estas habla de la persona con discapacidad y luego cómo se lo tiene que dar de baja, ¿eh? En el certificado electrónico. Personas con capacidad modificada judicialmente podrán ejercer esas facultades cuando expresamente lo solicite el interesado y no precise, atendiendo a la resolución judicial que complemente su capacidad, de la representación o asistencia, de una institución de protección y apoyo para obligarse o contratar. Prestador de servicios de certificación. Procederá a revocar el certificado de firma electrónica a instancia del Ministerio del Interior, tras recibir el Ministerio la comunicación del encargado del registro civil de la inscripción de la resolución judicial que determine la necesidad del complemento de la capacidad para obligarse o contratar, el fallecimiento o la declaración de ausencia o fallecimiento de una persona. Bien, cuando alguien no tiene la capacidad, eso lo va a saber el registro civil. Entonces, ese encargado es el que advertirá al Ministerio del Interior, que es el que tiene la potestad, para obligar al prestador de servicios de certificación a que revoque ese certificado. También se dan casos de fallecimiento real o declaración de ausencia o declaración de fallecimiento para una persona que ha desaparecido. O sea, este fallecimiento y este son diferentes. Aquí es real y aquí es virtual. Cuando ya estudiamos el Código Civil, que después de la ausencia, pues al final era el fallecimiento de la persona. Bien, la vía es el registro civil, su encargado, Ministerio del Interior y prestador de los servicios para prestar revocar el certificado. Obligaciones y derechos del titular del DNI. Dicho documento es personal e intransferible, debiendo su titular mantenerlo en vigor y conservarlo y custodiarlo con la debida diligencia. El DNI es obligatorio a partir de los 14 años. Todas las personas obligadas a obtener el DNI lo están también a exhibirlo y permitir la comprobación de las medidas de seguridad cuando fueren requeridas para ello por la autoridad o sus agentes. No podrá ser privado del mismo, ni siquiera temporalmente, sino en los supuestos en que, conforme a lo previsto por la ley, haya de ser sustituido por otro documento. Bien, esto es interesante también, puede ser motivo de pregunta, pero fijaros, la que salió en el año 20, es obligatorio a los 14 y pusieron a los 16. Bueno, el que no contestara esta pregunta es porque se ha molestado muy poco. Aquí tenemos dos preguntas más. De su sustracción o extravío deberá darse cuenta tan pronto como sea posible a la comisaría de policía o puesto de las FCS más próximo. Competencias sobre el DNI. DNI. Ministerio del Interior le corresponde la competencia exclusiva para la dirección, organización y gestión de todos los aspectos referentes a la confección y expedición del DNI, conforme a lo dispuesto en esta ley y en la legislación sobre firma electrónica. Ejercicio de la competencia, por la Dirección General de la Policía, a la que corresponderá también la custodia y responsabilidad de los archivos y ficheros relacionados con el DNI. Su expedición está sujeta al pago de una tasa. Bien, ya vemos la sustracción y extravío, la incorrecta, decía, en un plazo máximo de 48 horas, inmediatamente. Y aquí la incorrecta es que corresponde al gobierno. Hemos dicho que la competencia de dirección es al ministro del Interior. Es cuestión de leerlo.
Pasamos al pasaporte para españoles. Pasaporte. El pasaporte español es un documento público, personal, individual e intransferible que, salvo prueba en contrario, acredita. Fuera de España, la identidad y nacionalidad de los ciudadanos españoles fuera de España, y dentro del territorio nacional, las mismas circunstancias de los españoles no residentes. Derechos. A que les sea expedido el pasaporte, que solo podrá ser exceptuado en las siguientes circunstancias. Aquí veo una posible pregunta también. La circunstancia en la que se efectúa la expedición de pasaporte. A. Haber sido condenado a penas o medidas de seguridad privativas de libertad, mientras no se hayan extinguido, salvo que obtenga autorización del órgano judicial competente. Bien, nos dice penas o medidas de seguridad son cosas diferentes, esto lo veremos en Código Penal, pero tienen que ser privativas de libertad, porque hay penas y medidas de libertad que no son privativas de libertad. Vamos a subrayar esto, creo que es importante que lo tengamos, privativas de libertad, sea pena o medida de seguridad. Vaya. Bien, haber sido acordado por el órgano judicial, fijaros, órgano judicial aquí, órgano judicial aquí, órgano judicial aquí y órgano judicial aquí. O sea, es absolutamente necesaria la intervención del órgano judicial. B. Haber sido acordada por el órgano judicial competente la retirada de su pasaporte de acuerdo con lo previsto por la ley. C. Haberle sido impuesta una medida de libertad vigilada con prohibición de abandonar el territorio nacional, salvo que obtenga autorización del órgano judicial competente. D. Cuando el órgano judicial competente haya prohibido la salida de España o la expedición de pasaporte al menor de edad o a la persona con la capacidad modificada judicialmente. Bien. ¿Veis la importancia de que hayamos visto al principio el Código Civil? Porque en algunos sitios se estudia el Código Civil según el listado que ha dado la Jefatura de Enseñanza, pues, al final de todo, y hay que verlo al principio. Vamos a ver casos especiales de pasaporte. Pasaporte para los ciudadanos sujetos a patria potestad o a tutela. Estará condicionada al consentimiento expreso de las personas u órgano que tenga encomendado su ejercicio o, en su defecto, del órgano judicial competente. Bien, eso también es de cajón. La incorrecta. La obtención del pasaporte estará siempre condicionada, no, siempre no, porque también puede ser por el órgano judicial competente. Vamos a ponerle aquí también una señal en rojo, para que sepamos que no existe solamente uno, sino que hay dos. Las personas que tienen encomendado el ejercicio de la patria potestad o tutela, no dice curatela ni nada, patria potestad o tutela, que son las dos formas de familia real que hay, y en este otro caso. Titulares del pasaporte tienen la obligación de. Esto es igual que el DNI. D. Exhibirlo y facilitarlo cuando fuesen requeridos para ello por la autoridad o sus agentes. Custodiarlo y conservarlo con la debida diligencia. De su sustracción o extravío deberá darse cuenta de manera inmediata a las FCS o, en su caso,
a la representación diplomática o consular de España en el extranjero. Bien, eso se lo hemos perdido en el extranjero, está claro. ¿Quién tiene competencia sobre el pasaporte? Competencias sobre el pasaporte. Bien, aquí en el interior, la Dirección General de la Policía, y en el exterior, pues los consulados. Las representaciones diplomáticas. Expedición. Está sujeta al pago una tasa y le corresponde. Corresponde. A. En el territorio nacional, a la Dirección General de la Policía. B. En el extranjero, a las representaciones diplomáticas y consulares de España. Régimen jurídico del pasaporte. Le corresponde al Gobierno, a propuesta de los ministros del Interior y de Asuntos Exteriores y de Cooperación, desarrollar esta ley en lo referente al régimen jurídico del pasaporte. Bien, veamos ciudadanos extranjeros. Ciudadanos extranjeros. Extranjeros. Acreditación de su identidad. Los que se encuentren en territorio español tienen el derecho y la obligación de conservar y portar consigo la documentación que acredite su identidad expedida por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia. Su situación regular en España. Bien, el pasaporte extranjero tiene la identidad la tiene que facilitar el país de origen o procedencia. Y por parte española es la situación regular o irregular. Claro, si es irregular no tiene pasaporte, pero acreditar qué tipo de situación regular tiene en España, que vimos algo ya en Código Civil. Obligados, cuando fueran requeridos por las autoridades o sus agentes de conformidad, a exhibir la documentación y permitir la comprobación de las medidas de seguridad de la misma, por el tiempo imprescindible para dicha comprobación, sin perjuicio de poder demostrar su identidad por cualquier otro medio si no la llevaran consigo. Bien, aquí vemos que comprobación de las medidas de seguridad por el tiempo imprescindible para dicha comprobación. No podemos llevar al cuartel un pasaporte y traerlo ahí 2 días. También se pueden demostrar por cualquier otro medio si no la llevaran consigo. Vamos al cuestionario. ¿Cuál es el derecho de los ciudadanos españoles respecto al Documento Nacional de Identidad, DNI? Tienen derecho a que se les expida el DNI. ¿Qué representa el DNI en términos de identificación? Es el único documento oficial suficiente por sí solo para la acreditación de la identidad y los datos personales del titular. ¿Qué información contiene el DNI? Contiene la fotografía, firma del titular y datos personales determinados reglamentariamente, respetando el derecho a la intimidad y sin datos relativos a raza, etnia, religión, entre otros. ¿Que permite la identificación electrónica del titular del DNI? Permite la identificación Permite la identificación electrónica y la firma electrónica de documentos. ¿Pueden las personas con capacidad modificada judicialmente usar la identificación electrónica del DNI? Sí, cuando lo soliciten y no necesiten representación o asistencia para obligarse o contratar. ¿Qué sucede con el certificado de firma electrónica en caso de incapacidad, fallecimiento o declaración de ausencia? Se revoca a instancia del Ministerio del Interior tras la comunicación de la inscripción de la resolución judicial correspondiente. ¿Cuáles son las obligaciones del titular del DNI? Mantenerlo en vigor, conservarlo,
custodiarlo y exhibirlo cuando sea requerido por la autoridad o sus agentes. ¿A partir de qué edad es obligatorio el DNI? Es obligatorio a partir de los 14 años. ¿Qué se debe hacer en caso de sustracción o extravío del DNI? Debe informarse tan pronto como sea posible a la comisaría de policía o puesto de las FCS más próximo. ¿Quién tiene la competencia exclusiva sobre el DNI? El Ministerio del Interior. ¿Qué caracteriza al pasaporte español? Es un documento público, personal, individual e intransferible que acredita la identidad y nacionalidad de los ciudadanos españoles. ¿En qué circunstancias puede ser exceptuado el derecho a la expedición del pasaporte español? En situaciones como condena penal, medidas de seguridad privativas de libertad, medidas judiciales de restricción de movilidad, entre otras. ¿Qué se requiere para la expedición de pasaporte a menores o tutelados? El consentimiento de quienes ejercen la patria potestad o tutela, o la autorización del órgano judicial competente. ¿Cuáles son las obligaciones de los titulares del pasaporte? Exhibirlo y facilitarlo cuando sean requeridos y custodiarlo y conservarlo adecuadamente. ¿Quién está a cargo de la expedición del pasaporte en territorio español y en el extranjero? En España, la Dirección General de la Policía; en el extranjero, las representaciones diplomáticas y consulares de España. ¿Qué entidad desarrolla el régimen jurídico del pasaporte? El Gobierno, a propuesta de los ministros del Interior y de Asuntos Exteriores y de Cooperación. ¿Qué deben portar los ciudadanos extranjeros en territorio español? Documentación que acredite su identidad y situación regular en España. ¿Qué deben hacer los ciudadanos extranjeros cuando son requeridos por autoridades o agentes? Exhibir su documentación y permitir la comprobación de las medidas de seguridad. ¿Puede un ciudadano extranjero demostrar su identidad por otros medios si no lleva consigo su documentación? Sí, pueden demostrar su identidad por cualquier otro medio si no llevan consigo su documentación. ¿El DNI es válido como único documento para la identificación en todos los contextos? Sí, el DNI es suficiente para la acreditación de identidad y datos personales de su titular en todos. Bien. Seguiremos por otro asunto inmediatamente después. Gracias por vuestra atención.